Queridos hermanos, el estudio de hoy se va a referir a uno de los temas más solemnes dentro de lo que es la iglesia. Bienvenida nuevamente, hermana Mari, qué bueno que está con nosotros. Salió esta cosa. No se preocupe, hermana, volver a entrar es gratis, así que si se sale, vuelva nomás. Le comentaba a los demás hermanos que vamos recién a comenzar uno de los temas más solemnes dentro de lo que es la iglesia del Señor. ¿Qué tema será, piensan ustedes? Bueno, todos los temas son importantes. ¿Sí? ¿Qué tema puede ser un tema de gran solemnidad? Atención, porque cada tema tiene su contexto, pero ¿cuál será el gran tema de solemnidad? Les voy a dar otra pista. Es un memorial sagrado. ¿No la pillan todavía? No, ¿Todavía no? Bueno, otra pista. empieza Otra con C. pista, sí. ¿Con cuál? Empieza con C de casa Y termina con A. y termina con A. Con A. Bueno, Karma. no. Karma. Vamos a hablar Eso está de la cena. raro. Vamos a hablar de lo que la Biblia presenta como la cena del Señor. Que ahí se está acoplando un poquito los que puedan. Recuerden tener el micrófono apagado. Lo abren para hablar, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hablar de la cena del Señor. Hay mucha, podríamos decir, teología humana. Hay mucha opinión en cuanto a este tema. Vamos a hablar lo más que podamos del tema, si es necesario, si no alcanzamos a terminar, esto lo vamos a ver con calma, y si es necesario, lo podemos continuar la próxima semana. Bienvenido, Carlos. Estamos recién comenzando. Vamos a hablar de la cena del Señor. Muy bien. A ver, queridos hermanos, necesito un voluntario, uno solo, el que habla primero. ¿Quién me puede dar una descripción resumida, breve, de lo que entiende como la cena del Señor? Un ritual necesario. ¿Me ¿Pero escucharon? qué significa? ¿Para qué? Recordar ¿Se escucha? la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya, perfecto. Entonces vamos, ¿no es cierto?, a contextualizar. La muerte es un memorial que recuerda algo extraordinario. Nosotros podemos recordar muchas cosas, pero la muerte de Cristo es recordar aquello que nos hace salvos, aquello por lo cual podemos trascender y tener comunión con Dios. Bienvenida, hermana Hermano Valeria. Víctor, hermano Sí, Víctor, sí, un pensamiento personal. A ver, para mí la cena de Cristo es un mandamiento de Cristo, es una obligación del cristiano. Que sí. de hecho, y él dice hacer esto es conmemoración mía. O sea, de hecho, los tradicionalistas, ¿cómo se llama? Los protestantes, ellos no practican mucho la cena del Señor. No, Y eso es lo que a mí me llamó la atención de la Iglesia de Cristo. no practican mucho. Ya, entonces gracias por los aportes, empezamos con una idea contextualizada, ¿no es cierto? La cena del Señor es un memorial, como dice Gerard, es un mandamiento, ¿no es cierto? Ya le dimos forma. Ahora vamos a ir a la Escritura y vamos a ir derrumbando teorías humanas, costumbres y tradiciones. Ya, recuerde, hermano, tener en silencio los micrófonos. Aquí hay una hermana que, a ver si yo creo, parece que la puedo poner en silencio yo. A ver, parece que el hermano Willy, a ver si lo puedo Yo poner en parece que no silencio me yo. manejo mucho en esto, hermano Héctor, ustedes. Hay que Soy pinchar yo, en la parece. pantalla una vez
y apretar el micrófono. No, sí, el micrófono, el micrófono. A ver si puedo poner al hermano Willy en silencio. Me voy a demorar un segundito, pero no importa. La idea, silenciar. Ya, ahí silencia al hermano Willy. No hay ningún problema, todos pueden hablar, opinar. Yo voy Hermano, dando ¿me las escucha, hermano oportunidades. Héctor? Sí, se escucha. Hermano Héctor, ok, ya, ok. Perfecto, perfecto. Entonces, hermanos, vamos a ir recorriendo la escritura. Un tema a considerar, una idea a considerar. El Antiguo Testamento es figura de lo que había de venir según la escritura. Figura de lo que habría de venir. Bien, vamos a buscar ese versículo. Pero a lo mejor te cayó algo malo a la guata nomás, po. ¿Alguien tiene el micrófono No abierto, tenés que hermanito? asustarte porque a todos los pasa. Le baja el micrófono. Vale, por favor, micrófono. Gracias. Estamos buscando ese versículo. Figura de lo que habría de venir. Colosenses 2:17. Vamos a comenzar con este versículo que es clave, hermano. Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Estas son palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Versículo 17. Bien. Vamos a ver el 16 y 17. Dice la palabra, por tanto que nadie os critique por lo que coméis o bebéis o por cuestiones tales como los días de fiesta, las lunas nuevas y los sábados. Todo esto no es sino la sombra de lo que había de venir. Bien, una versión moderna para escucharlo quizás con palabras distintas a las que estamos habituados en Reina Valera de 1960. Está hablando del Antiguo Testamento y dice que el Antiguo Testamento, las fiestas, las lunas nuevas, todo eso es una sombra, una figura. Entonces, el Nuevo Testamento es lo definitivo. Siempre el cristiano tiene que ver el Antiguo Testamento con los anteojos del Nuevo, ¿ya? Nosotros siempre que vayamos al Antiguo Testamento, tenemos que ponernos los anteojos del Nuevo Testamento. Entendemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Bien, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Lo primero a tener en cuenta. Vamos a hablar un poco de lo que es la cena. Primero vamos a ver la establece quién. Y vamos a ir a Mateo. Mateo 26. Mateo capítulo 26. Yo voy a ir dando un poquito de tiempo para buscar. De hecho, lo que me demoré yo, usted también tiene tiempo para buscar. Hermano Héctor, mientras busca, eso pertenece a la fiesta judía, ¿no es cierto? No. O ¿No? sea, sí. Ya. Sí. Aquí están celebrando la Pascua. Jesús con sus Ok. apóstoles está celebrando la Pascua. Eso es lo que está ocurriendo. Ok. Ahora, ¿qué es lo importante? En el versículo 26, lo que hizo Jesús cuando comían la Pascua. Y aquí vamos a echar por tierra la primera doctrina humana. Los testigos de Jehová, por ejemplo, enseñan que la cena del Señor, lo que hacen los cristianos, es la continuidad de la Pascua. Es una forma literal. Y lo hacen una vez al año. Otras partes lo hacen una vez a la semana, otras partes una vez al mes, 2 veces al año, etc. Entonces vamos a ir entendiendo lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Un tema solemne, un tema íntimamente relacionado con nuestra comunión con Dios. Entonces, en este pasaje, Jesús está comiendo la Pascua judía, el Pesaj, ese mandamiento que Dios entregó a través de Moisés cuando de Egipto sacó al pueblo de Israel, cuando vino la plaga de la muerte de los primogénitos.
la última plaga, se estableció como norma, como mandamiento, que cada año se realizara la Pascua como un ritual conmemoratorio de la salida de ellos, siendo esclavos, a la libertad. Ellos recibieron esa instrucción como mandamiento de hacerlo una vez al año en el Antiguo Testamento. Y Jesús dice que Él vino a cumplir la ley, entonces Él no puede estar ajeno a participar de la Pascua una vez al año. Aquí Él está comiendo la Pascua, como lo hizo 2 veces anteriores, porque estuvo 3 años con sus discípulos, y como tiene que haber sido su práctica durante su vida. Él vino a cumplir la ley, ¿ya? Pero con un propósito, establecer algo nuevo. Y dice el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Fíjense que en un momento, dice que mientras comían, el Señor hizo un paréntesis, hizo una pausa, y tomó el pan y bendiciéndolo, lo repartió y estableció que ese pan era su cuerpo. Entonces, el Señor le da significado al pan, algo súper común, algo, ¿no es cierto?, súper trivial, va a pasar a trascender en simbolismo a una cosa extraordinariamente importante, el cuerpo del Señor Jesús. El pan va a ser el cuerpo del Señor Jesús. Y no se detiene ahí. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. También toma lo que en algunas películas o escenarios dicen el cáliz. Bueno, aquí dice la copa, la idea es la misma. Lo importante es el contenido. Fíjese que no pone énfasis en si es una taza, un vaso, un cáliz de oro o un vaso de barro, da lo mismo. Lo importante es lo que está dentro. ¿Por qué? Porque el Señor dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Refiriéndose a qué? Al fruto de la vid. Entonces, lo que importa es el contenido, porque eso va a representar algo, la vida del Señor Jesús. Y fíjese que el pan y el fruto de la vid va a representar el cuerpo y la vida, que podríamos decir que es el espíritu. La vida es el espíritu. El cuerpo sin alma, sin espíritu, está muerto. Entonces, el pan y el vino va a representar algo vivo, un cuerpo con vida. Primera idea que estamos extrayendo de lo que aquí dice. El pan y el fruto de la vid va a representar un cuerpo con vida, no un cuerpo muerto, porque puede haber un cuerpo sin vida, claro, un cadáver. Y agrega para terminar que no beberá más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Entonces aquí vemos que Jesús estableció lo que es partir el pan y lo que es beber de la copa. No tenemos más detalles de si les dijo háganlo todos los días. Por ejemplo, en el catolicismo se hace varias veces en la semana. Aquí no encontramos si esta práctica tiene que ser todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Pero aquí Hermano vamos a ir Héctor, poco a poco, vamos a ir poco a poco agregando información. Yo tengo una lista de pasajes y poco a poco vamos a ir agregando información para tener el panorama completo, ¿ya? Aquí lo que podemos inferir es que la cena del Señor que nosotros conocemos fue establecida por Cristo, fue establecida por el deseo del Hijo de Dios, no por el deseo humano, sino por el deseo de Dios. Sí, Gerard, hermano Héctor,
Yo no, a ver, es cierto lo que dicen las películas cuando dice Cristo, haced esto en conmemoración mía. ¿Eso es literal? ¿Sale la palabra? Cuando él Sí, dice, para allá haced vamos. esto en Sí, conmemoración mía. Ok. sí, para allá vamos. Gracias. Entonces, primer punto, está anotado, ¿no es cierto?, en los apuntes. Partir del pan, que representa el cuerpo del Señor, y beber de la copa, que representa la vida del Señor, es algo que nace de la voluntad divina, no de la voluntad humana. El primer punto. ¿Ya? Bien. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos, esto, ¿dónde se habla de frecuencia? Y para eso, vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y vamos a ver desde el versículo 7. Hechos 20, 7. Y el versículo dice lo siguiente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Tenemos que detenernos en la palabra pan. Aquí dice pan. ¿De qué pan estará hablando? Hay algunos grupos religiosos que piensan que está hablando del pan de la Pascua, pero esto no puede ser porque la Pascua ya había transcurrido hace varios días. Usted va al libro de Hechos y se devuelve al capítulo anterior, al anterior, ya había pasado la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, descartado que es el pan de la Pascua judía. Podríamos decir que es simplemente un pan ordinario, común, que se lo iban a comer. Pero el contexto dice que es más que un pan ordinario. Si usted pone atención, y esto podría preguntárselo a ustedes, se lo voy a preguntar a ustedes. Este versículo dice que los discípulos se habían reunido con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? ¿Quién se va a Compartir el ganar? pan. Eso, la hermana Mari, bien, se ganó una estrellita. Muy bien. Partir o compartir el pan. Ese es el propósito. Tenemos antecedentes en el mismo libro de los Hechos, antes y después, que los discípulos comían el pan con sencillez, de corazón, con amor, en cualquier parte, en las casas, en cualquier parte. Entonces no está hablando de un pan común, está hablando de un pan especial, porque es el propósito por el que se reunieron. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Alcanzan a ver la profundidad de eso? Se los voy a leer. Reunido el primer día de la semana para partir el pan. Entonces, cuando uno empieza a pensar de qué pan está hablando, empieza a descartar con el único pan que se queda, que podemos quedarnos, es con aquel pan que el Señor instruyó que a través de él comíamos de su cuerpo. ¿Es como ¿Ya? se dice el pan de vida, hermano Héctor? Claro, aquí está hablando del pan, y que ese pan, la pregunta es, ¿de qué pan está hablando? ¿Está hablando de una marraqueta? ¿Está hablando del pan ácimo de la Pascua u otro pan? Por contexto, fíjese, por contexto, es el pan que provoca que la iglesia se reúna. No puede ser un pan con chancho. No, sería ridículo. Entonces, aquí habla de una profundidad. El pan es un pan, pero lo importante es identificar qué pan. Y por contexto, el versículo mismo explícitamente dice que es el motivo por el cual la iglesia llegó a reunirse. No, ni siquiera ponga atención a esto, ni siquiera se reunieron porque Pablo les iba a hablar. Ellos sabían que Pablo les iba a hablar, lo sabían, estaban esperándolo, pero ellos no se reunieron para escuchar a Pablo, aunque obviamente lo escucharon.
como apóstol, como enviado de Dios, como un escogido, ¿no es cierto?, como maestro a los gentiles, etcétera, no hay ninguna duda. Pero el motivo por el que se reunieron ellos como discípulos, la iglesia, fue para participar del pan. Entonces no puede haber otro pan que aquel pan que representa el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y también hay referencia a lo temporal. Dice que esto ocurrió el primer día de la semana. Había oportunidad para hacerlo el día anterior, había oportunidad para hacerlo al otro día. Pero ¿usted cree que el libro de Hechos aquí indica que lo hicieron el primer día de la semana porque da lo mismo cualquier día? No. El hecho de que la Biblia me esté indicando que los discípulos se reunieron el primer día de la semana es un indicativo de que esto se hace ese día. Y siempre ponga atención usted de que si los primeros discípulos, con el apóstol Pablo ahí presente, lo hacían el primer día de la semana, ¿qué nos queda a nosotros como cristianos 2000 años después? Seguir su ejemplo, nada más. Entonces, si la iglesia se reunía el primer día de la semana para partir el pan, tenemos que hacerlo nosotros igualmente. No es el día sábado, por ejemplo, reunirse para partir el pan, porque en la Biblia no vemos referencia a reunirnos un día sábado. Los judíos se reunían el séptimo día, el último día de la semana, el día de reposo, que equivale a sábado. Pero los cristianos se reunían, según este versículo, el primer día de la semana, que equivale a nuestro calendario con el día domingo. ¿Qué más podemos inferir aquí? Básicamente esas dos cosas. Aquí vamos a tomar nota de que dice que es el día, el primer día de la semana, ¿no es cierto? Y habla de propósito. Propósito de reunirse como iglesia. El propósito por el cual nos reunimos como iglesia, según la Escritura, es para comer del pan. Ese pan que representa ni más ni menos que el cuerpo del Señor. Implícitamente, por contexto, está la copa. Implícitamente. En el lenguaje del libro de Hechos, él habla del pan, pero entendemos que ese pan, el mandamiento era también participar de la copa. Eso ya lo vimos en el versículo anterior. ¿Dónde más podemos inferir que la cena, la iglesia, la practicaba el primer día de la semana? Lo podemos inferir con facilidad, por ejemplo, del libro también de 1 Corintios. Básicamente de las cartas de Corinto. Tenemos 2 epístolas. Cuando esa carta habla de la ofrenda que ellos estaban recolectando para los hermanos judíos que estaban en necesidad, Pablo dice: como ustedes se reúnen el primer día de la semana, aprovechen ese día para la colecta o para la ofrenda. Entonces, hay un indicativo también en el libro, en las cartas, o libro está bien también dicho, libro, carta de Pablo a los Corintios, de que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Porque ahí dice, reunido el primer día de la semana, cada uno aparte algo, según haya prosperado. No creo que sea necesario citar, ¿no es cierto?, ese versículo. Y el libro o carta a los Corintios pone énfasis en lo que es la cena. Y de hecho, vamos a ir al libro de 1 Corintios, porque es una carta, una epístola, un libro que aporta pero mucha información a lo que es la cena. ¿Y por qué estamos estudiando la cena? Porque para Dios es importante que nosotros entendamos lo que es la cena. Hay un significado extraordinario atrás de ella. No es, si bien podemos decir, es un memorial, sí es un memorial, pero hay muchas cosas que son un memorial.
La cena del Señor o el partimiento del pan, como lo llama en el libro de Hechos el autor, que es Lucas, es un memorial sagrado y profundo que trasciende a cualquier otro memorial. Cualquier otro memorial. Vamos a ir entonces a Primera de Corintios. Busquemos Primera de Corintios. Yo voy a ver Mateo 26 por si se me olvidó decir algo, porque recuerden que esto es participativo. A mí se me puede ir un detalle y ustedes tienen que estar ahí para ayudarme. Sí, está bien. Dijimos aparentemente. Hermano Héctor, Sí, hermano Héctor, diga. dijo, disculpe, Mateo 25, ¿verdad? No, vamos a Primera de Corintios. Vamos a Ya, extraer eso lo tengo ya. la mayor información que podamos de Primera de Corintios. Hermano Héctor, disculpe, hermano Héctor, estamos hablando de las cartas a los Corintios, ¿no es cierto? Primera de Corintios. La primera, ¿Eso? sí. Ya. Vamos a ir Ok. a Primera de Corintios. Y, mire, vamos a ir al capítulo 12, porque quizá es algo que ustedes ya saben, pero es importante que reforcemos esta idea. El versículo 27. La Escritura enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, el grupo de discípulos en cualquier parte del mundo que es parte de los que han aceptado a Cristo como su Señor, como su Rey soberano. Cada uno de ellos forma parte de lo que Dios a través de la Biblia llama iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver, por ejemplo, versículo 27. Pablo hablando dice, vosotros, hablándole a la iglesia, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Ok? Cada uno de nosotros espiritualmente es un miembro, así como en el cuerpo tenemos una mano, un dedo, un ojo, una oreja, la boca, etc. Cada uno en particular es un miembro de este cuerpo espiritual. Ahora, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Bueno, van a contestar, ¿no es cierto? Obviamente la respuesta se cae sola, pero vamos a ver en la Biblia para reforzar eso. Vamos a ir a, por ejemplo, Efesios 4:12. 4:12. Efesios 4:12 dice, eh, hablando de que Dios estableció apóstoles, profetas, etcétera, esa estructura viene de la mente de Dios, dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí no solamente dice que somos parte del cuerpo, sino que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿A quién Efesios? pertenece Efesios 4:12? Sí. Ya, gracias. Entonces, ¿a quién pertenece el cuerpo? A Cristo. El cuerpo no pertenece a un miembro en particular. ¿Pertenece a quién? A Cristo. Y eso le da la idea, le da la figura de cabeza. Pero alguien podría decir, ya, pero ¿dónde está eso explícito? Bueno, en el mismo libro de Efesios, vamos a ir al capítulo 1, 23, porque me confundí, primero iba a decir el 23 y después el 4:12. Pero bueno, el orden de los factores igual no altera mucho el producto aquí. Hermano Héctor, disculpe, dijo Efesios 4:12, Sí, que era después viene Efesios. en el mismo libro de Efesios vamos a ir al capítulo 1, versículos 22 y 23. Hay que devolverse al capítulo 1, versículos 22 y 23. Y aquí el apóstol declara, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hablando del Padre, le dio todo al Hijo, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que lo llena todo. Es decir, el cuerpo está completo si está Cristo. Al cuerpo no le falta nada si está Cristo. Si no está Cristo, imagínense un cuerpo sin cabeza. No sirve para nada ya. Ya fue, ¿no es cierto? Y en el mismo libro de Efesios, con esto vamos a terminar en Efesios, en el capítulo 5, y vamos a ir al versículo 23, 23, ¿sí? Hay una comparación. La palabra hace una comparación, así como en el matrimonio, Dios le dio la responsabilidad al hombre de dirigir, y si lo hace mal, le va a llegar. En teoría, Le va a llegar. ¿No? hermano Héctor, ¿Sí? disculpe, dijo Efesios, lo último. 5:23. Ya. Dios le dio la autoridad, ¿no es cierto?, al varón para dirigir el matrimonio. Si lo hace mal, le va a llegar. Dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Perfecto. Que se equivoque nomás. La mujer no tiene culpa alguna. El hombre paga los Así, platos rotos. claro, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Fíjese, nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, estamos hablando de una regla general, el marido es el proveedor, el que protege, el que dirige. No significa que es un tirano, no, nada, esas cuestiones son ideas humanas, nada que ver. El matrimonio está basado en el amor, ¿ya? Entonces Amén. dice que así como el marido es cabeza de la mujer, es decir, la cuida, provee, la protege, la dirige con amor, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Fíjese, Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y qué hace Cristo con la iglesia? Espiritualmente va a hacer lo mismo, dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y agrega, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos. Es decir, hay una interdependencia. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, una estructura en el matrimonio. También Dios le dio estructura a la iglesia. Y ustedes pueden leer con tranquilidad del versículo 25 en adelante y le va a decir que uno ama el cuerpo propio. Y en el caso del matrimonio, la esposa pasa a ser parte del cuerpo del marido, entonces uno lo va a cuidar, po. A menos que sea masoquista, pero eso ya es un problema mental, entonces no aplica. ¿Qué va a hacer Cristo? Lo mismo, fíjense. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Será posible? ¿Llegaremos a ese nivel? Bueno, si no lo intentamos, no vamos a saber. Es muy difícil. Mire, dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Con el mismo amor que Cristo amó a la iglesia, entonces ustedes amen a su esposa. ¿Y con qué amor amó Dios a través de su Hijo a la iglesia? Dice que se entregó a sí mismo por ella. Es decir, el marido, lo que está diciendo aquí, es que tiene que llegar al punto de entregar su vida por la esposa. El que no está de acuerdo, que no se case. Fácil, fácil. Pero hay un propósito. Santificarla, dice versículo 26. Hacerla pura, a fin de presentarla como una iglesia gloriosa. Una iglesia, podríamos decir, triunfante. Por eso Cristo murió. Él quería una iglesia que fuera como un vestido sin mancha, sin arruga. Y insiste en la idea en el 28, así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Apenas nos da hambre,
andamos buscando qué comer. Nosotros no le decimos al cuerpo, aguántate. No, lo que sea, si allá me andamos revolviendo ahí las galletas añejas, el pan duro, lo que sea. Lo mismo si tenemos sed. Entonces aquí dice, bueno, así amó Cristo a la iglesia, se entregó a sí mismo. Entonces así tienen que amar los maridos a sus esposas. Y la idea, que aquí hay muchas cosas que decir que vamos a rescatar de todo este pasaje, es que la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿quién es? ¿Quién es? La Jesucristo, cabeza de Jesucristo. ¿Y nosotros qué somos? ¿Otra cabeza? parte del cuerpo. Porque hay personas que se ponen en la posición de otra cabeza. Es como si la iglesia fuera una cosa como siameses y tuvieran dos cabezas. Un cuerpo con dos Hermano cabezas. Héctor, ¿Sí? hermano Héctor, disculpe, qué interesante, me lleva a pensar lo siguiente. Usted dice que Cristo definimos qué es la cabeza de la iglesia, De la y si uno iglesia. se pone a pensar, en la cabeza está la mente, y la mente controla todo el cuerpo, no sé por qué me dio esa impresión, hermano Héctor. Exactamente, que esa es la idea. En la mente tenemos nosotros, ¿qué cosa? La torre de control. Ya te reconozco. Aquí está el procesador. El Aquí, CPU. aquí está la toma de decisiones, nuestra conciencia. Entonces, Cristo guía a los miembros. Nosotros venimos siendo miembros del cuerpo. Como decía yo delante, una mano, un pie, un ojo. Y todos los miembros son gobernados, son dirigidos por la cabeza. ¿Ya? Y esto lo voy a hacer como comentario nomás. En Hechos 20, donde vimos en el versículo 7, que la iglesia se reunía con un propósito que era partir el pan. Se me olvidó adelantarme al 28, lo digo ahora, en donde dice que Cristo compró la iglesia con su sangre, es decir, con su vida, con su propia vida. ¿Y qué dice Jesús cuando está participando de la Pascua judía, pero estableciendo qué cosa? La cena. Dice, esto es mi cuerpo, perfecto, y esto es mi sangre. Y la sangre, en el contexto de la Escritura, representa vida. Nunca se olvide de eso. Fíjese que cuando Cristo muere en la cruz, Él está muriendo, es decir, Él está entregando su vida. Y en la cruz corrió la vida del Señor, Él derramó su sangre, derramó su vida. ¿Para qué? Para comprarnos si realmente somos la iglesia de Él. ¿Y cómo Hermano Héctor, sabemos si somos la iglesia de Él? Porque obedecemos a la cabeza. La única hermano Héctor, institución, la única institución obediente a Dios es la iglesia. No hay ninguna otra institución obediente a Dios. Hay muchas instituciones que son loables, cumplen una función, un rol importantísimo. Tenemos, por ejemplo, el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos. Pero el cuerpo de bomberos, la cabeza no es Cristo. ¿No es cierto? Y tenemos el cuerpo de carabineros y tenemos, etcétera. Muchas instituciones humanas muy loables. Pero la única que está sujeto a Cristo, la única institución sujeta a Cristo es la iglesia. No hay otra. hermano Héctor. ¿Sí? Quería irme un poquito más allá de eso. La sangre de Cristo, y uno se pone a pensar en las antiguas civilizaciones, antes de la llegada de los españoles aquí a América, por ejemplo, los aztecas, los mayas, ellos hacían rituales, sacrificaban ¿cómo se llama? Y ellos le daban un sentido a la sangre. No sé por qué se me vino esa analogía un poco, hermano Héctor, del hecho de la importancia, si para ellos es importante matar a una persona que no tenía mayor significado, y compararlo con la sangre de Cristo, que es como la perfección, no sé, como que me llamó la atención, hice un poquito esa comparación, hermano Héctor. No sé si no tiene sentido a lo mejor, pero no, No, se me vino si lo tiene, en realidad, si lo en realidad tiene. es para mostrar la importancia de Cristo, de la sangre de Cristo.
Lo tiene, lo tiene. Fíjese que a diferencia de lo que llamamos órganos vitales, por ejemplo, órgano vital es aquel órgano que lo sacamos y nos morimos. Por ejemplo, yo puedo donar un riñón o un pulmón, pero si dono el corazón, órgano vital. Órgano vital es aquel órgano que es insustituible y solamente tenemos uno. Por ejemplo, el corazón. Lo que sustenta a cada órgano vital es la sangre. Si la sangre se infecta, si la sangre no es suficiente, etcétera, lo que sea, una enfermedad, una infección a la sangre, usted está frito. Da lo mismo que todo lo demás esté bien. El ser humano, la medicina, ha podido reemplazar prácticamente todos los órganos del cuerpo humano. Creo que lo único que no ha podido es el hígado o el páncreas, ¿no? O los dos. Pero lo demás, fíjese, ha reemplazado riñones, corazón, pulmón, ha reemplazado prácticamente todo. Y la ciencia va a seguir avanzando. Pero ¿qué cosa piden para cada operación? ¿Donadores de qué? De De, sangre. de sangre. Qué Vienen interesante. pidiendo donadores de sangre desde que empezaron a operar los doctores. Y para que usted sepa, es lo que, en mi opinión, porque en base a lo que he estudiado, es lo que más he investigado es en la sangre artificial. Hermano Víctor, ¿quería acotar algo? ¿Puedo? Hermano, diga. Lo que pasa es que, según las investigaciones, la sangre transporta neurotransmisores, perdón, neurotransmisores del cerebro, transporta dopamina, serotonina, que son las hormonas del placer. Entonces, o sea, a mí, lo que usted dice es muy importante porque usted lo grafica de una forma muy inteligente. Cuando dice el corazón, claro, el corazón es como el motor del cuerpo y lo que transmite el motor específico, usted dice órganos vitales como el riñón, el corazón y la mente. Pero el corazón tiene una función muy específica que es bombear la sangre. En el fondo es como la base del organismo humano. A lo que voy yo, está investigado científicamente que el corazón a ver, tiene muchas terminaciones nerviosas como el cerebro, ¿ya? Así es, Cuando, ¿ah? así es. Entonces, lo que pasa es que, a ver, cuando Cristo dice, a ver, uno de repente, ay, voy muy lejos, pero la cosa es bien simple, tiene que ver con el hecho de, como el corazón tiene, porque uno relaciona toda la idea y todos los pensamientos a la mente, pero el corazón, según la ciencia, tiene muchas terminaciones nerviosas y Cristo habla del corazón específicamente que tiene que ver con me fui para otro lado, tiene que ver con el hecho Un de que uno, poquito. de repente los pensamientos malos vienen del corazón. No sé, Claro, hay un versículo. No sé por qué en claro. realidad me fui para otro lado, pero En el lenguaje bíblico, el corazón significa nuestro ser, lo que nosotros somos. Claro, en el lenguaje médico es un órgano que si se lo sacan se lo pueden trasplantar o incluso lo pueden mantener hasta sin vida, sin corazón, con una máquina. Claro, le cortan la máquina también muere. Pero en el contexto bíblico el corazón representa la persona de buen corazón. No se está refiriendo a alguien sano, deportista en la Biblia, sino que a una persona de buenos sentimientos, de buenas intenciones. Son lenguajes distintos, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo al tema, la sangre representa vida. Esa es la idea. Y desde tiempos ancestrales siempre se ha hablado del derramamiento de sangre como muerte, ¿no es cierto? Siempre. Está ligado a eso. Entonces, una persona en un accidente puede tener todos sus órganos sanitos, pero si pierde mucha sangre, hay una cantidad de sangre que se puede perder, y si pierde más de eso, ya murió. La sangre misma, y aquí termino con el tema de la sangre, nutre cada célula de su cuerpo. Usted, cada célula de su cuerpo, cada cabello, cada célula del cuerpo es nutrida gracias a la sangre. Y también la sangre transporta oxígeno, o si no, nos morimos también. O sea, la Biblia afirma que la sangre es la vida de toda carne. Por ejemplo, Génesis 9:4, Levítico 17:10, prohíbe el consumo de sangre porque para Dios tiene un sentido sagrado que es la vida, ¿ya?
Y en ese sentir, Jesús toma la copa y dice, esto es mi sangre. ¿Se acuerdan? El pan dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi vida. Entonces el cuerpo con vida es la iglesia. La iglesia es un cuerpo con vida, es un cuerpo espiritual del cual Cristo es cabeza. El que verdaderamente pertenece al cuerpo espiritual se sujeta a la cabeza, se sujeta a la cabeza. Si no es parte del cuerpo, obviamente no, porque la mano de cualquiera de ustedes no le va a hacer caso a mi cabeza, ni una mano mía le va a hacer caso a la cabeza de ustedes. El miembro del cuerpo le va a hacer caso a su propia cabeza. Y en este caso estamos hablando de la iglesia. Y sí, todavía tenemos 45 minutos. Por lo menos si no alcanzamos a terminar, vamos a empezar la última idea. Vamos a ir a 1 Corintios 10. Y esto va a ir tomando forma. Todo lo anterior fue para sentar una base y para poder entender en profundidad lo que vamos a ver ahora en 1 Corintios capítulo 10. Y si alcanzamos también otros. Pero al menos vamos a ver el 10. Y si alcanzamos el 11, bien. Si no, seguimos. Próxima semana. 1 Corintios 10. Y vamos a ver dos versículos. El 15 y el 17. El contexto aquí habla de la idolatría, básicamente. En ese contexto, Pablo está enseñando algo. Y en el versículo 15 al 17 dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Fíjense. Está nuevamente relacionando ¿qué cosa? El pan y el fruto de la vid, la copa. En algunas partes, sin hacerle propaganda a las denominaciones, solamente parten el pan y la copa, solamente los privilegiados participan de la copa. Pero aquí Pablo le está hablando a la iglesia que toda la iglesia participa de ambos elementos, toda. Primero dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y recuerde, sangre es vida. Aquí podemos entender, no es la comunión de la vida de Cristo, es decir, tenemos vida en común por medio de Cristo. ¿Y cuándo nosotros declaramos eso? En la copa de bendición. Está diciendo cuando participamos de la copa en la cena. Y agrega inmediatamente, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y ahí usted en cuerpo puede entender iglesia, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y usted puede decir, el pan que partimos no es la comunión de la iglesia de Cristo. ¿Se da cuenta cómo puede poner o sustituir la palabra con otra que le da una intensidad distinta? A sangre la puede sustituir con la palabra vida, porque sangre es vida, y cuerpo en el contexto está hablando de el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y aquí, bueno, aquí yo pensé que íbamos a llevar como 20 minutos de estudio, pero ya se nos está acabando el tiempo. Aquí recién empieza el tema, pero todo lo anteriormente dicho fue necesario para entender todo lo que viene en adelante. Pero nos vamos a quedar con esto. La copa que bendecimos cuando participamos de la cena es la comunión que tenemos uno con otro por la vida de Cristo. Porque Él vive, nosotros tenemos vida. Porque Él vive, nosotros bendecimos esa copa y también tenemos vida en Él. Y el pan que partimos, el pan que comimos en la cena, algo simbólico, es la comunión de la iglesia. Tenemos comunión con el cuerpo mismo del Señor Jesús. Bien, vamos a dejar la idea hasta ahí, pero vamos a dar oportunidad. Gerard quería opinar. Hermano, sí, hermano, Hermano Carlos. Ya, sí, diga Carlos. creo que había un texto, no me recuerdo, en cuanto a la progresión o
cuánto, cada cuánto se hacía. Creo que también estaba en Hechos, había un pasaje en donde el apóstol Pablo decía que él iba con urgencia en una de sus misiones, corría porque iba a participar de la cena, algo así. Había un texto, no me recuerdo específicamente, pero Sí, el que vimos, Hechos 27. claro, Ahí él venía corriendo, por eso yo di la tarea, dije, en los claro, capítulos anteriores usted puede ver, y él corrió, porque quería claro, pasar la cena claro, con la iglesia, tenía todos los cálculos hechos. Y sí, podemos deducir que no solamente es el domingo, sino cada domingo, porque en el libro de Corintios también hay referencia a que cada primer día de la semana, cada uno aparte algo según haya prosperado. Y en la misma carta está hablando de que en cada primer día de la semana participamos de la cena. O sea, está clarito, clarito, clarito. Y el hermano Gerard quería opinar algo, pero tiene que abrir el micrófono porque no le escuchamos nada, hermano. apagado. Hermano Héctor, Ahí sí, estaba pensando en los curas. Bueno, ¿ya? ellos le dicen Eucaristía. Ellos le dicen Resulta que, Eucaristía, sí. claro, resulta que a mí me parece extraño porque cuando hablamos de comunidad o comunión, hablamos de compartir todo, ¿no es cierto? Sí, ¿Ya? ¿Qué pasa, hermano Héctor? ¿Qué pasa? Que resulta que los que se penquean son nomás los curas, po, sí, y los demás reciben la hostia, entonces no hay comunión, po. claro. Y lo que me quedó del mensaje, hermano Héctor, al menos para mi persona, es de que, a ver, cuando Cristo comparte el pan y el vino, o sea, en el fondo, el pan se ha consumido, yo no sé, estadísticamente, pero el pan se consume en todo el mundo. El vino también, bueno, uno excede más, no somos buenos por el vino, pero a lo que voy yo, hermano Héctor, es el hecho de que, como se llama, es simbólico, y simbólico en el sentido de que más allá del simbolismo mismo en ese momento en que Cristo compartió su pan y vino, sino que hasta es proyectable hacia el futuro. O sea, como le digo, no tengo estadística, pero el pan lo comemos siempre todo. O sea, no sé, como se me viene esa idea un poco, hermano. Sí, exactamente. El pan representa el alimento diario. Por ejemplo, lo que se conoce como el Padre Nuestro, cuando el Señor está enseñando a orar, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No significa que todos los días solamente lo único que comemos es pan, sino que está representando el alimento básico. Bien, entonces, bueno, muy bueno el aporte de Gerard. Aquí también, eh, Hermano me- Héctor, una consulta, un por favor. poquito, Una consultita, ya. aquí Una también cons- podemos deducir en base a lo que comentó recién Gerard, Cristo es nuestro alimento, Él es el pan de Amén. vida, eso lo estaba adelantando Gerard también delante. El pan de vida, lo único que nos nutre espiritualmente, lo único que alimenta nuestra alma, es este pan, que es Cristo. Amén. Hermano Gerard, Amén. díganos. Se me fue la- Disculpe, hermano Héctor. Y No era eso. importa, no importa. Sobre los judíos, sobre el pueblo de Israel antiguo. O sea, Sí, hermano Héctor, pero parece que la dieta principal de los judíos del pueblo de Israel era el pan. No sé por qué me da esa impresión, po. eran bien Será por, carnívoros. por las películas, por lo que plantea Hollywood, no sé por qué, ¿o no? ¿Tiene sentido, no? Es que claro, es que el pan ha trascendido todas las generaciones como un alimento estándar, Sí, pero también los judíos eran bien carnívoros, sí, también. Lo vamos a ver sí, no, en el próximo sí, estudio lo vamos a ver. Vamos a retomar sí. el estudio la próxima semana, Dios mediante, aquí mismo, en 1 Corintios 10. Nos vamos a pasar al 11, vamos a ir a Hebreo, va a estar pero súper interesante. Los hermanos que no pudieron verlo, animémonos a que vean este video, ustedes mismos vuélvanlo a ver para que tengan fresquito todas las cosas que hablamos esta tarde. Vamos a dejar el video hasta aquí